¿Cuándo? Buenas noches, Doctor, buenas noches. vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿no? Vamos a abrir primero el material pertinente. No se olviden estar poniendo su nombre en el chat grupal para contabilizar la asistencia. Bueno, creo que estaba por aquí nuestra minuta. También la escritura pública. Bueno, creo que ya no necesitamos la minuta, pero bueno, estábamos ahí, ¿no? Abriremos también las leyes pertinentes. Y su decreto reglamentario. Entonces, vamos. Acá está, Código Civil. Y vamos retomando con nuestro testimonio, ¿no? Ya le estábamos dando forma una vez que ya habíamos hecho el encabezado y nos hemos dispuesto a pegar o a construir el cuerpo, ¿no? De la minuta que, que llegaría a ser el cuerpo de la escritura pública, que llegaría a ser la transcripción de los elementos base para el otorgamiento. En este caso, eh, estaríamos hablando eh, de la minuta la minuta de transferencia con los sellos de visación del gobierno autónomo municipal, ¿no? De la subalcaldía a la que corresponda. También estábamos hablando del impuesto a la transferencia y también estábamos hablando del, eh, en su caso, si es que están actuando como apoderados de la copia legalizada o el original del testimonio de poder del que estemos hablando, ¿no? Puede ser del representante del comprador o del vendedor, alguno que esté actuando con poder. Y bueno, se transcriben también los sellos al margen de la minuta, como habíamos visto. Y ese es el cuerpo de la escritura pública, ¿no? Los elementos que van a ser transcritos. Y empieza desde acá, ¿verdad? Habíamos puesto un subrayado para poder identificar dónde termina la cláusula notarial y dónde empieza el cuerpo de la escritura pública o la transcripción de los elementos. Entonces, esta es nuestra minuta. Lo que hemos hecho es, podemos verla acá. Vamos a verla en paralelo con nuestra otra minuta, ¿no? Lo único que es esta misma minuta. Lo único que hemos hecho es quitarle los puntos aparte, ¿verdad? Hemos reemplazado el espacio del punto aparte por el punto guión. Y es así que hemos evitado que existan espacios para que puedan ser eh, susceptibles eh, de modificación o de que se aumente algún elemento que es en realidad inexistente en la minuta, ¿no? También habíamos hablado de que en carácter de forma depende de ustedes si quieren mantener los puntos aparte y llenar los espacios con los guiones que corresponda, ¿no? Pero eso va a hacer que le hagan gastar más plata al usuario porque en definitiva van a ser más hojas de escritura pública, ¿no? Pero también es válido, ¿no? Ahora, a mí me parece mucho más estético de reemplazar por punto guión, ¿no? Bueno, hemos terminado
de transcribir, entre comillas, la minuta. Porque si no existiera el soporte electrónico, o se cae el internet, o si estamos hablando de hace unos 20 años atrás, eh, o un poco más, los notarios tenían que transcribir, ¿verdad? Estas minutas en la escritura pública, porque no había cómo copiar y pegar. No había, ya mándamelo al correo de la notaría y y vengan mañana a firmar. No existía eso. Solamente llevábamos el documento en físico y listo, ¿no? Tenían que transcribirlo y tardaba unos 3, 4 días. Entonces, luego de eso, hemos podido apreciar que, que una vez que sea aprobado por el municipio, la transcripción de la minuta, o sea, el detalle de los datos que constan, las generales y todo lo demás, va a ser le van a otorgar el visto bueno, pero en todo caso se llama una avisación, ¿verdad? Que bueno, es un sello acá y un sello acá, ¿no? Ahora existe un nuevo modelo de visación de minuta, ¿no? En el que se ha suprimido estos sellos y solamente existe un sello en vez de tres, ¿no? Pero igual está avisado, ¿no? De todas maneras es un paso previo a la protocolización y tiene que ir también transcrito, ¿no? Y una vez obtenidos los sellos, me van a liquidar mi impuesto y me voy a ir a pagar y voy a obtener esta boleta, ¿no? Y de aquí está solamente la fotocopia porque el original se ha quedado en la notaría, pues, ¿no? Está transcrito acá, ¿no? Transcripción del impuesto a la transferencia. Termina ahí y luego estamos con la conclusión, ¿no? Que sería la otra cláusula notarial y vamos a ir identificando los elementos que componen la misma, ¿no? Habíamos señalado también, asimismo, que no vamos a realizar la transcripción de estos elementos de los sellos al margen de la minuta o de la boleta de impuestos, porque, bueno, si nos vamos a copiar, ¿verdad? De la imagen o algo así, no van a contener los mismos elementos técnicos que contiene los sellos que están correctos. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Esto es la fecha en que he ido a avisar, el código catastral de este inmueble, que no está anotado acá en los datos, ¿verdad? Esto es el código catastral es un dato del municipio. Sí tengo mi registro catastral, mi inscripción, pero no es necesidad para que conste en la minuta, entre la transcripción, para que me puedan visar o me puedan aceptar en derechos reales. Entonces, no lo pongo, porque mientras más datos ponga, mientras más números inserte acá, más nombres, más fechas, más susceptible de error, ¿no? Luego dice propiedad horizontal, aprobado el 22 de marzo de 2019 por la resolución ejecutiva número 9319 de fecha, ¿no? Esos también son datos del municipio, aunque la resolución también es un documento que forma parte de los documentos de propiedad, ¿no? Entonces deberían tener por lo menos en fotocopia. Y luego está la unidad, ¿verdad? La oficina número 10 de la planta quinto piso, con una superficie construida de 18.5 y una superficie ideal, ¿no? La superficie construida, cuando estamos hablando de oficinas y departamentos y esas cosas, ¿no? Es la superficie que corresponde a su departamento, ¿no? O sea, la cantidad de metros de ladrillo en el aire que se han comprado. Ahora, la superficie ideal es lo que les corresponde a ustedes, a cada uno de los copropietarios, sobre el lote en el que está asentado el, el edificio, ¿verdad? Y también tienen digamos, una parte
de propiedad en las áreas comunes. Entonces, si se cae el edificio, no está todo perdido, todavía tengo mi superficie de arte, ¿no? Pero, bueno, esos son los datos que están ahí, ¿verdad? Acá está el mismo código catastral de aquí, ¿no? El distrito 12, subdistrito 04, subdistrito 04, manzana 115, manzana 115, predio 001, ¿no? Entonces, como les dije, si van a sus minutos y les van a copiar estos datos, va a quedar como que impertinente, pero para rellenar también está bueno si se quieren pasar el trabajo, ¿no? En su caso, si no, eh, también lo pueden dejar así como he hecho yo, porque no tenemos esos datos de del sellos al margen de la minuta, ni de la boleta de pago de impuesto a la transferencia, ¿no? En atención a que no hemos, eh, no ha entrado al tránsito jurídico, pues en realidad nuestra minuta, ¿verdad? No ha ido a la instancia administrativa a ser sellado y todo lo demás. Y bueno, ahora nos toca la conclusión, ¿no? Que esta sería eh, la última parte de la escritura pública y que cierra la misma y que está transcrita acto seguido de de la transcripción de los elementos básicos para el otorgamiento, o sea, de los documentos que van, los elementos básicos son los documentos que van a quedar eh, ahí archivados conjuntamente con el protocolo, o sea, con el original de esta escritura pública, como ya hemos visto, ¿verdad? Ahí atrásito va a estar engrampado, archivado, foliado y empastado, todo en la minuta, en la boleta de impuestos, eh, ahora el formulario de visación, ¿verdad? Y también los carnets de identidad. Pero los carnets de identidad no se transcriben, ¿verdad? Solamente esos otros elementos. Porque ya están pues las generales ahí transcritas al principio en el encabezamiento, con numeral y literal. Y en su caso, si es que alguien está actuando con un poder, ¿verdad? Entonces el poder más, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo se lo estoy comprando al señor, ¿verdad? En todo caso, él va a ser el comprador, o si yo se lo estoy vendiendo, ¿verdad? Él va a ser el vendedor, pero yo solo voy a actuar por él, ¿no? Y para eso voy a tener que tener voy a necesitar una, lo que se llama un testimonio de poder, ¿verdad? Y el testimonio de poder es igual a una escritura pública, pero que creo que está por acá en alguna de estas imágenes. Acá está, ¿no? Es igual una escritura pública, pero que otorga facultades. No transfiere el derecho, como la minuta que transfiere el derecho de propiedad. Aquí el propietario sigue siendo el propietario, yo solo estoy actuando a su nombre, ¿no? Entonces, si estoy actuando a su nombre en esta compraventa, este poder tiene que estar igual ahí, archivado, empastado en conjunto con el protocolo, ya sea el original o su fotocopia legalizada. Y va a estar también transcrito en la escritura pública, pero digamos, hay varias, una, hay harto texto del poder, ¿verdad? Y no es necesario que se transcriba todo, sino que aquí le pondrían, digamos, vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Después le pondrían transcripción de la parte pertinente del poder. ¿Y de qué poder? Del 04 quebrado 2020, ¿no? 2020 de fecha y eh, pues bueno, ahí tendrían que transcribir solamente la parte, digamos,
donde dice facultad para vender el inmueble, ajustar precio, ¿no? Esito nomás tendría que transcribir unas cuantas líneas, ¿no? Y ahí ya estaría válido. Y esto queda en el archivo de la notaría, ¿no? Conjuntamente con el protocolo. Eso sí, alguien va a actuar como representante, ¿no? Pero como no hay representantes acá en nuestra escritura pública, entonces, luego de esto, vamos con lo que les decía que es la conclusión, ¿verdad? Y la conclusión, como eso, otra cláusula notarial, también como van a poder ver, se encuentra separada de del cuerpo de la minuta, al igual que el encabezado, si han hecho con asteriscos será, si han hecho con guiones será, si han hecho con signos de porcentaje, con signos de dólar, ¿no? Tienen que utilizar lo mismo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que pasar a, a, a realizar, ¿no? Y luego decir que doy fe, que... Bueno, entonces ahí ya le pongo conclusión y le pongo algo como, bueno, primero es copia fiel del original, ¿verdad? Es copia fiel del, eh, no es del contrato, pues en este caso es de la minuta, ¿verdad? De la minuta original. eh, También se pone, es copia fiel de la minuta original y el testimonio de que, de que así dijeron, creo que es de que así. Y el testimonio de que así dijeron, eh, otorgan y se ratifican los intervinientes, ¿verdad? No solamente es una persona, si fuera un acta, diría se otorga, o si fuera un acto unilateral, diría así dijo, se otorga y se ratifica, ¿verdad? Pero están interviniendo otras, está interviniendo no es una sola persona, sino que son dos personas, ¿verdad? Y ambos están realizando el otorgamiento y ambos están ratificando mediante la suscripción del protocolo en los términos de la minuta. Así que se ratifican. También hay que decir que se ha dado lectura, pues porque es tarea del notario dar lectura a las escrituras públicas antes de su, antes de su, antes de la suscripción por las partes, ¿no? Como aquí dice en la conclusión, y vamos a ir también aquí a la conclusión de una vez. ¿No? Ahí está. La fe de haberse leído el instrumento público. O sea que sí hay que dar lectura, previa lectura, dice, ¿verdad? Dice, la conclusión opera mediante el asiento del acta para que se incorpore la escritura pública al protocolo que surta los efectos previa lectura y previa a las advertencias legales, ¿no? Porque las partes intervinientes
no tienen esta obligación de saber nada de derecho, ¿verdad? Por eso el notario es un asesor permanente de la sociedad, ¿no? Entonces, la fe de haberse leído, la ratificación de los interesados, la fe de entrega de bienes que se estipulen en el acto cuando corresponda, la transcripción de las normas legales cuando en el cuerpo de la escritura se citen, ¿verdad? A veces, por ejemplo, se cita cuando estoy haciendo una corrección de datos, no una transferencia. Es popular ese trámite de ley 247, ¿verdad? Quiere decir que cuando esté equivocado tu nombre o está equivocado los datos de tu inmueble en el folio real, tú tienes el derecho y el deber de hacer una corrección de datos. Entonces, ahí tú estás amparándote en la ley 247, artículo 1, el objeto, ¿no? Y otros. Y así hay escrituras públicas que están citando normativo, ¿no? Y a veces es de vital importancia, así que hay que transcribir in extenso las normas legales, ¿no? Cuando se citen en el contenido de la escritura pública y estén referidos a los actos y las facultades del otorgamiento. ¿No? También es común ver transcritas en los testimonios de poder, ¿no? Los artículos pertinentes del Código Civil. También señala la transcripción de cualquier documento necesario que no se hubiera transcrito en el cuerpo de la escritura pública, ¿no? Pero eso no sucede, ¿no? Yo, por lo menos en mi caso, nunca he visto una, eh, una conclusión que tenga la transcripción de los documentos, de algún documento que se hubiera omitido en el cuerpo. No he tenido conocimiento. Luego también algunas omisiones y por último la firma del notario. Eh, bueno, las omisiones no hay, la transcripción de las normas legales tampoco, ¿no? Algún documento que se haya omitido en el cuerpo de la escritura tampoco tenemos, ¿verdad? Normas legales o la transcripción de normas legales cuando estén referidos a actos de disposición o otorgamiento de facultades, tampoco corresponde. Entonces, tenemos que llenar los incisos que restan en nuestra escritura pública o en su conclusión, ¿no? Entonces estábamos haciendo, ¿verdad? Es copia fiel de la minuta y en su testimonio de que sí dijeron, otorgan y ratifican. Sí, el punto era de que eh, eh, no solamente otorgan y se ratifican, sino que también se da lectura, ¿verdad? Como, entonces, ante eh, de que sí dijeron, otorgan y se ratifican, coma, ante quienes, como partes e interesados, coma, de nuevo, ante quienes, partes e interesados, eh, procedí, ¿no? A dar lectura no solo es de la minuta, ¿verdad? Sino es del tenor íntegro, íntegro de la presente escritura pública, ¿no? Ah, procede a dar lectura del tenor íntegro de la presente escritura pública. ¿Y qué hace el notario? Da fe, pues, ¿no? De todo lo que doy fe. De todo lo que dice
según él, ha sido captado por sus sentidos y tiene ya a direccionados la voluntad de acuerdo a la norma. Entonces, me queda cerrar esto y bueno, tiene los elementos, creo, básicos, pero no sé si esta tiene algunos más, ¿no? Dice, dando fe de voluntad de consentimiento. Bueno, eso también ya se ha establecido en el encabezamiento, ¿verdad? Lo del consentimiento, que han venido, lo han comparecido por su propia voluntad. Se ratifican dando su conformidad en el tenor íntegro sin ninguna nota de observación y en prueba del expuesto estampan la impresión digital. Eso nos faltaría, nada más, ¿no? Que considera la lectura del tenor íntegro de la presente escritura pública, ¿no? Sin observación alguna por parte de los intervinientes y en prueba de lo manifestado estampan su firma y huella digital del lugar derecho, ¿no? Coma de todo lo que doy fe. Entonces creo que ya hemos terminado, ¿no? Y vamos a ver qué más nos establece la normativa, ¿no? La ratificación, la fe de haber sido leído, la entrega de bienes, está la transcripción literal de las normas, no hay, la transcripción de cualquier documento necesario tampoco, omisiones, no existen omisiones, firma de los interesados, vamos a pasar en este momento al firmado ilegible, ¿verdad? Y después dice el asito la protocolización por la que se incorpora la escritura pública al protocolo para que surtan los efectos de instrumento público, mediante el asiento del acta de protocolización. Después, además de lo establecido, deberá contener un resumen del acto negocio a incorporar, así como el número correlativo que le corresponde. Entonces, nos falta poner aquello, ¿verdad? La presente escritura pública queda incorporada al libro de escrituras públicas de la gestión 2021 bajo el número y le copiamos el número de arribita, ¿no? Este número. Bajo el número 231 quebrado 2020. Y yo creo que es cuanto se pone y luego cerramos como habíamos ya cerrado hace ratito antes de incorporar estos nuevos elementos con la frase de todo lo que doy fe. Y listo, ¿verdad? Y lo único que tienen que hacer ahora es transcribir los firmados ilegibles, ¿no? Entonces, pueden poner FDO ilegible.
ilegible, ¿no? O pueden poner firmado ilegible, depende de ustedes, ¿no? Y luego, obviamente, van a poner aquel nombre, ¿no? Firmado ilegible. Y se van a copiar además su cédula de identidad. ¿Dónde está su cédula de identidad? Luego ponen otra vez punto guión y este que es vendedor, ¿verdad? Vendedor, luego punto guión y le ponen el otro firmado ilegible, ¿verdad? Estás ahí. ¿Y cuál será su cédula de identidad? Estamos acá. Y compradora, ¿no? Nada más. Y bueno, vamos a borrar el FDO porque no hemos utilizado ese formato, ¿no? Y en su caso, si hay más intervinientes, pues también van sus transcritas, sus firmas, ¿no? Vamos a quedar ahí porque ahorita se nos acaba el tiempo y luego concluimos y armamos el protocolo y nada más, ¿no? Y quedamos, entonces ahí nos vamos, en 10 minutitos de vuelta nos conectamos para acabar esto que ya está a punto de. Entonces, les comparto el enlace y nos conectamos de vuelta. Está bien, doctor.